En el susurro del viento hay una voz que invita a sanar con luz y con amor. Hierbas, saberes, raíces del sol, la tierra nos guía hacia un mundo mejor. Encuentro de almas sanando el dolor, Maciel nos conduce con fe y con amor. Cuerpo y mente en unión, florece la vida, la voz de la tierra nos da su medicina. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un encuentro de almas. Tu espacio para conectar, sentir y pensar en ti. De verdad que estoy, pero tremendamente emocionada de estar nuevamente con ustedes. Agradecida de que estén acá en este encuentro de almas. Les cuento, soy Maciel, soy terapeuta de muchísimos años, o sea, no tanto, un poquito más de 20 años, voy por el camino de la sanación, soy terapeuta holística, eso significa que estoy en muchas terapias, biomagnetismo, reiki, registros akáshicos. También les tengo que contar que estoy en carta natal y hace muy poquitito que estoy terminando ya el tarot terapéutico. Así que los invito a que no se despeguen porque tenemos un programa muy entretenido. Y bueno, y les cuento que nos vemos por www.zonasurtv.cl, por Radio San Miguel, www.radiosanmiguel.cl, y a partir de muy poquito que ya vamos a poder salir al aire, ¿cierto?, por el canal de 22.1 señal abierta. ¿Ya? Bueno, y ahora los invito a Pétalos de Amor. Pétalos de amor, los puedo sentir, caen suaves, vienen a mí, sanan mi alma, limpian mi ser. Bueno, y en Pétalos de Amor, ustedes saben que esta sección es muy bonita porque vamos, ¿cierto?, de alguna manera aprendiendo o conectando, ¿cierto?, con cosas que nos ayudan a sanar, a crecer espiritualmente. Y bueno, les cuento que en esta oportunidad traje algo que es muy bonito, que son los códigos sagrados. Hemos hablado en otras oportunidades, pero ahora es distinto porque vamos a hablar desde cómo se inician, qué son. Bueno, lo primero es decirles que son herramientas espirituales que nos ayudan en todo sentido, en la abundancia, para sanar, para los dolores, para, miren, infinidad de cosas que los vamos a ir conociendo, ¿ya? Bueno, primero les quiero contar que, miren, no sé si se ve, pero este es un contador para el código sagrado, ¿ya? Pueden ocupar otras cosas también. Les quiero contar cómo comienza esto, ¿ya? Al ser una herramienta espiritual, nos comentan de que son códigos, o sea, son números sagrados. Estas son como, pueden haber desde 1 a por lo menos son 5 secuencias, ¿ya? Estos fueron canalizados por el maestro Agesta, ¿ya? Fueron canalizados, eso quiere decir de que fueron, le llegaron a él, ¿cierto? Le bajó esta información tan importante para ayudar a la humanidad. ¿Cómo ayudarlas? Con pequeños códigos que son como si fueran oraciones que tanto, ¿cierto?, en la religión, por lo menos católica, nos piden, ¿cierto? Muchas veces cuando necesitamos algo de urgencia,
¿cierto? Nos dicen, por favor, que oren, que recen y todo. Bueno, esto es lo mismo, es una oración. La diferencia es que es en códigos, en números, ¿ya? Esto fue canalizado, como les contaba, a ser el maestro Agesta, perdón, y él lo da a conocer esto, pero lo que sí le piden, de hecho fue canalizado mucha parte por la Madre María y por otros maestros también, y le piden que sea solamente gratis. Le piden de que él no cobre absolutamente nada, que esto lo muestre, ¿cierto?, al máximo de personas. Por eso hay muchas personas haciendo esta terapia ya a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos sube la vibración, porque nos ayuda, nos conecta con ciertas cosas. Entonces les voy a contar cómo funciona esto, ¿ya? Esto funciona muy fácil. Por ejemplo, yo me siento cansado, me siento agotado, ha sido un día que la verdad es que el día anterior no dormí bien, pueden pasar muchas cosas o tan solo que los problemas, ¿cierto?, que tengo me tienen como muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar el código que me sirva. ¿Ya? Son más de 3.000 códigos. A ese nivel es la cantidad. Así que la que quieras tú puedes buscar y vas a encontrar. Por ejemplo, en este caso les quiero dar un ejemplo de restauración. ¿Qué significa eso? Que me voy a restaurar energéticamente. ¿Y cómo me voy a restaurar energéticamente? Con el número 1. Así de fácil. Bueno, ya tengo, ¿cierto?, el código. Entonces ahora tengo que tomar mi cuenta códigos sagrados. Si no, están las manitos. Esto, ¿ya? Cada uno de estos también lo puedes hacer. Lo puedes escribir, por ejemplo, en un cuaderno. Son 45 veces. Entonces, el número 1 lo voy a decir 45 veces. Acá no hay ningún problema en decirlo en voz alta, en voz baja. No, aquí lo importante es que sean 45 veces. No es más de 45 ni menos de 45. Por eso hay que estar tan atenta. Entonces, coloco una, ¿cierto? Y empiezo 1, 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 1 y así, hasta dar vuelta y colocar las 45 veces, las 45 cuentas. Estas cositas que ven acá son cuentas, así le llaman, ¿ya? Si yo digo esos 45 veces el número 1, me voy a acostar, ¿cierto? Descanso un poco y ya este número va a estar restaurando mi energía. Miren, hay códigos para todo, para todo. No sé, ¿se imaginan ustedes para la gratitud? Por ejemplo, si tienen están buscando trabajo y necesitan encontrar un trabajo, hay uno para el trabajo, que de hecho es de San Expedito, ¿ya? Él nos ayuda también a las causas imposibles. Entonces, cuando nos cuesta mucho encontrar o me quiero cambiar de trabajo, entonces ahí está el código que pueden buscar y está en todos lados. Si gustan también yo se los puedo mandar, no tengo problema. Es un archivo que es una... ¿cómo se llama? Que tiene todos los códigos, más de 3.000 como les contaba. Entonces van a encontrar de todo. Me duele una muela, me duele un ojo, no sé, quiero conseguir abundancia, maravilloso. Todos estos códigos uno los repite 45 veces, ¿ya? Lo puedes repetir en la mañana o en la noche, da lo mismo. La verdad es que no, tú te ordenas y no te demoras más de 5 minutos. Mucho menos te demoras incluso de 5 minutos. Así que puedes conectar, puedes
canalizar también estos códigos que tanto nos ayudan. Así también, por ejemplo, estoy con un conflicto judicial, también buscas en esta larga lista de cuáles, por ejemplo, que me toque un juez bueno, o sea, mira, incluso si quieres, tienes algo que ir a comprar, por ejemplo, y sientes que posiblemente no está, buscas el código antes de ir, ¿cierto? Y vas a poder conseguir lo que tanto quieres. Absolutamente todo. Lo único importante de esto, hay códigos más. Por ejemplo, el de agradecimiento. Cuando uno tiene que ser agradecido, lo hemos conversado, ¿verdad? Entonces, este código es el 3333. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque el 1 era fácil, ¿cierto? Pero cuando son más números, tú lo puedes hacer como tú quieres. Si quieres, haces el 3333, porque son 4 3, ¿cierto? O lo haces 3333. Entonces aquí no hay nada, no hay ley, no hay... Tú lo haces como a ti te parezca y como tú también lo sientas, ¿ya? La idea es no perderse, obviamente, porque si te llegas a perder, entonces va a ser un poquitito más complicado, ¿ya? Entonces, después de entender esta parte, ¿cierto? Tú me preguntarás si es posible hacerlo a otra persona. Por ejemplo, mi hijo. Mi hijo tiene un examen que dar. ¿Se lo puedo hacer yo por mi hijo? Por supuesto que sí lo puedes hacer. La diferencia es que, por ejemplo, yo les voy a decir cómo lo hago yo, porque también hay como una pequeña frase antes. Entonces yo digo, yo, Maciel, y doy todo mi nombre, ¿cierto? Maciel Eugenia Morales Gorigoitía, activo el código 3333 y empiezo a dar toda la vuelta, ¿cierto? A las 45 veces. Cuando logro eso, hecho está, sellado está, gracias, gracias, gracias. Eso es lo que hago yo, ¿ya? Cuando yo lo hago por otras personas, ¿cierto? Que puede ser mi hijo, mi hija, miren, por un amigo, por una persona también que necesita porque está con alguna enfermedad. Entonces, lo que hago yo es, yo, Maciel, ¿cierto? Activo el código y ahí coloco el nombre de la persona que yo voy a activar y coloco el código, ¿ya? El código, por ejemplo, que es vamos a ocupar el mismo para no perdernos. 3333, entonces yo digo, yo, Maciel Eugenia Morales Gorigoitía, activo el código 3333 y ahí colocan la persona y hacen exactamente lo otro, ¿ya? Cuando ya termino los códigos, las 45 veces de este código, digo, hecho está, sellado está, gracias, 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 ¿ya? Entonces, ¿estamos claros con eso? Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les salte, porque a veces nos salta la duda, ¿cierto? Por favor, les pido que me llamen, que me conecten, que me busquen en Encuentro de Almas, en Zona Sur TV también, y yo poder enviar esta cantidad de códigos maravillosos que nos va a ayudar, nos va a subir la vibración, nos va a conectar con los ángeles, con los arcángeles, con los seres de luz, que muchas veces lo necesitamos con nuestras, de repente tenemos enfermedades, ¿no? Que nos llegan, dolores de cabeza, problemas en la pancita, todo tiene un código. Todo, toda dificultad, todas cosas, y las cosas lindas también, como por ejemplo agradecer, Jesús también tiene un código, la Madre María, etcétera, para sacar también las energías negativas de las casas. Cuando yo también llego ¿cierto? Con problemas de energías negativas. Así que, bueno, los dejo con ese regalito, porque la verdad es que es muy bonito conectarnos con estos códigos. Y
terminamos Pétalos de Amor y vamos a seguir con otra sección maravillosa que es Diálogos del Alma. Me soplan por aquí que es la canción. Viene una canción y después Diálogos del Alma. En un carro de olvido, antes del aclarar de una estación del tiempo, decidido a rodar. Rum, rum, se fue para norte, no sé cuándo. Dice
y seguimos aquí en Diálogos del Alma. Esta es nuestra nueva sección donde vamos a entrevistar. Ya, y adivinen quién viene. Nuestra Alejandra Chacón. Ella es maestra de Reiki Usui y de Reiki Karuna. Así que bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz de estar contigo. Feliz de estar con la Maciel, que llevamos años de práctica de Reiki, en lo que a Reiki se refiere. Sí, bueno, es una terapia maravillosa, pero vamos a conversar de eso en otra entrevista, porque ahora vamos a conversar de un tema que de alguna manera nos tiene un poco complicado, ¿cierto? Con respecto a los miedos cuando ya son de adultos, ¿ya? Siempre nos centramos mucho en los miedos de los niños cuando son pequeños, ¿cierto? Como los ayudo, dónde lo llevo, qué hago, ¿cierto? Bueno, y hemos conversado en otras entrevistas acerca con una psicóloga, con aromaterapia, pero ahora vamos de lleno a nuestros propios miedos, ¿ya? ¿Cómo llegamos? ¿Cuál es el miedo del miedo real, ¿cierto, Ale, al miedo imaginario? Que primero habría que diferenciar, por ejemplo, el miedo es una emoción, la traemos en el kit básico de emociones cuando llegamos a este mundo. Es una emoción básica que puede ser, que nos sirve para ciertas ocasiones, pero que de repente se desregula y nos lleva por otros caminos. Pero el miedo es una emoción que se va cargando de experiencia, de aprendizaje, y a veces, bueno, si las experiencias no son muy buenas, nos persiguen hasta adultos y se ponen crónicos, ¿ya? El miedo en el niño es básico, ¿ah? Es lo que aprende, lo que le dice el adulto, pero el miedo en la persona mayor es complejo, porque es como una ecuación de todo lo que has aprendido, de todo lo que te ha pasado, ¿ya? Y se arraiga muy profundo dentro de tu ser y es más difícil tratarlo. Por tanto, requiere mucho de tu autoayuda, ¿ya? El miedo generalmente, ya cuando es crónico o cuando hay ciertos miedos que son paralizantes. El miedo te paraliza, no te deja seguir adelante. Ya, pero, por ejemplo, un miedo real. Un miedo real. Por ejemplo, ¿Ya? tú sales a pasear y te encuentras con un montón de perros que te están acechando. ¿Cierto? Eso es un miedo real. Eso hay que ponerlo en contexto. Claro. Pero, ¿cuál es el imaginario? El imaginario es cuando se concatenan, o sea, se juntan varias cosas que tú crees, en las cuales tú te anticipas porque te vas al futuro. Generalmente con el miedo te vas al futuro y piensas que te va a pasar tal o cual cosa. Pero es porque solamente se juntaron algunas cosas que tú piensas que va a suceder. No es que vaya a suceder. Ya, como por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo de los perritos, ¿cierto? Sí. Cuando yo salgo, por ejemplo, con mi perrito, con mi Pancho, a pasear, ¿cierto? Yo hace mucho tiempo que no me pasa, porque ahora ya he tomado algunos resguardos, pero me pasaba eso. Yo pedía, ¿cierto?, que no hubiera ningún otro perrito, porque si no, ¿me entiendes?, me ponía como nerviosa. Ese es un miedo, ¿cierto?, que yo me lo imaginaba, porque a veces no me encontraba absolutamente con ningún perrito, supuesto. ¿cierto? Por supuesto. Pero por eso te digo, es diferente un montón de perros sueltos, sin amo, Claro. en un lugar Que yo voy despoblado o en la caminando, noche, claro. a una plaza llena de perritos en donde puede pasar algo, pero claro, para eso tú llevas la correa, tú vas bien preparado. Pero no puedes tener miedo de ir ahí porque es un miedo irracional. No te va Claro, a porque pasar. yo no sé lo que me va a pasar en el Claro. fondo, ¿cierto? Porque lo más probable es que no pase absolutamente nada y que yo esté tranquila y pueda estar en este paseo que quiero dar, por ejemplo. Es correcto, eso es correcto. Ahora es complicado, pero anticiparse después se transforma en algo que siempre se va dando. Ya.
Y por ejemplo, ese miedo que tengo, ese miedo que es, por ejemplo, no sé, porque vamos a seguir con los perritos, aunque son un amor, yo los amo tanto. Pero, por ejemplo, cuando chiquitito me mordió un perrito y yo tengo miedo a ese perrito. Uno puede decir, sí, es normal, porque te mordió un perrito, ¿cierto? Pero yo lo que quiero es ir como al miedo ese que nosotros nos imaginamos y que nos perturba, ¿cierto? Porque nos complica. Entonces, ¿cómo llegar, cómo yo identifico que es que me lo estoy imaginando y que no va a pasar, ¿cierto? A darle energía a eso que me complica. Bueno, yo tengo un ejemplo concreto. Ajá, Yo no tengo la nariz completa aquí, no se me nota, pero cuando chica, cuando muy guagua, me acerqué a un perrito que llegó a la casa, estaba comiendo, Ya. llegó, era recién llegado y el perrito me mordió. Yo alcancé a echar la cabeza para atrás y me sacó un pedazo de nariz. Fue terrible. Y de ahí en adelante empecé a tenerle terror a acercarme a los perros. Y sobre todo cuando los veía comiendo o los dando algo. Tuve que hacer un trabajo interno y, bueno, primero que nada, tomar las precauciones. No iba a ser descuidada, ya no soy niña, me voy a acercar cuando realmente corresponda, saber si es un perro mío, si es un perro ajeno, y tomar todas las precauciones, pero no dejar de hacerlo, porque no te puedes paralizar en la vida por un miedo que no tiene una razón, ¿ya? Son edades distintas, son tiempos distintos, son momentos distintos. Es como ver una película en donde te implantan un miedo que no corresponde. Claro, mira, y vamos a eso con respecto a cómo ese miedo actúa en mi cuerpo y en mi mente, pero sobre todo en mi cuerpo, porque hemos detectado, yo como terapeuta, que hay muchos dolores que se reflejan, ¿cierto? Pero al final son nuestros miedos. Bueno, lo básico son las palpitaciones, Ya. el temor a querer salir corriendo, sensación de acabo de mundo, y después con la ansiedad te mata, porque viene después del miedo irracional viene la ansiedad, y la ansiedad es algo que te atrapa Claro. y no te deja salir. Ujú. ¿Ya? Y por eso que siempre hay que llamar a la calma. O sea, uno tiene que aprender a reconocerse, aprender a saber cuáles son tus miedos, cuáles son los racionales y los irracionales. ¿Ya? Sí, y con respecto a eso, discúlpame, Ale, porque también quiero que abordemos que hay un miedo útil, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Cuál sería ese miedo útil? Que es como raro pensar que un miedo puede ser útil. Por ejemplo, básico, nosotros tenemos muchos temblores. Se supone que aquí tenemos la construcción antisísmica mejor y todo, Claro. pero tú siempre tienes que estar preparado. Cuando viene un temblor, viene el miedo. Ese miedo tiene que utilizarlo a tu favor. Tienes que saber cómo reaccionar, saber lo que viene o puede venir, pero ese miedo lo tienes que usar a tu favor. O sea, tú ya te anticipaste, ya sabes lo que viene y tienes que saber qué hacer, pero no desbordarte. El miedo tiene que ser controlado. Ya, el miedo entonces es útil cuando me avisa, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, no sé, si yo veo que vienen unos perros, pobrecitos, los he tratado pésimo y son lo que más amo yo. Pero, por ejemplo, si yo veo un perro que viene así como directo, ese miedo me va a avisar que yo arranque, Sí. ¿cierto? Ya, ese es útil, por ejemplo. Claro, pero si tú arrancas, de repente le das la espalda, como dicen por ahí, el perro puede ser que te ataque más. Entonces hay que tener las herramientas. Si tú tienes un miedo, tienes que enfrentarlo y tienes que estudiarlo. O sea, si viene el perro, verificar si realmente viene a atacarte, si no viene a atacarte, dónde puedes refugiarte, si tienes que correr o no correr, o qué es lo que puedes hacer. Pero tiene que estar la razón por sobre el miedo. Ya, súper bien. El miedo te avisa y tú razonas. Cuando el miedo se desborda y tú no razonas, ahí puede pasar cualquier cosa. Porque te puedes tirar de un barranco porque tienes miedo, porque los perritos te vienen persiguiendo. O sea, Bueno, ese ya sería como el miedo tóxico, ¿cierto? Sí. Porque ya es como, o sea, igual, claro, yo veo un perrito que viene como, no sé,
Pero pensemos en una, mejor vámonos a otro ejemplo, como por ejemplo cuando vamos tranquilamente por una calle y aparece alguien, ¿cierto? Y tú tienes claro que tú no vas a estar esperando que la persona, ¿cierto?, te diga algo, sino que yo o cruzo o me devuelvo o algo, porque algo, ¿cierto? Como decíamos antes, las palpitaciones son las que nos avisan. Entonces, en ese caso... Pero tú acabas de decir algo muy útil. Tú dices, o cruzo o hago algo. ¿Ya? Ya. Eso quiere decir que tú ya tienes pensado, razonado, qué es lo que podrías hacer. El miedo no se desborda, el miedo te avisa. El miedo te dice, te da la cantidad de adrenalina suficiente para poder hacer lo que tienes que hacer, pero tú lo piensas, lo razonas, lo meditas, lo internalizas. Esa es la forma de tratar el miedo, cuando somos grandes, digamos. ¿Ya? Porque el miedo tiene muchas aristas cuando somos grandes, cuando chicos es más básico. Ya, entonces tenemos muy claro todo esto, pero ahora, Ale, te quiero invitar y a todos también las quiero invitar a que nos vamos a un corte musical. Esta música, les pido que podamos cerrar los ojitos y podamos conectar, ¿cierto?, con nuestra paz interior. Volvemos enseguida, no te vayas. Después que el velo deshojé, en sus pétalos murió mi antigua piel. Y al fin pude entender cuando miré bajo mis pies que eran huellas que sembraba para volver. Fue ese instinto de nunca perder mi capullo de niñez que el adulto esconde. Cuando el ego actuó me marchité en un falso y crudo edén, un jardín sin flores, que brote, solo que aflore, cantando libre el corazón, brillará en mi pecho un sol, que brote, que se desborden las semillas del amor. Que a viva voz me haga renacer. Entre espinas me aferré tan fuerte que me desangré, y el temor hacia mi esencia enmudecer. Fue cuando me solté que mi raíz volvió a crecer, pues mi herida abrió el valor para creer que el dolor atado del ayer en mi canto iluminé mi transmutación. Ya no busco cargar un porqué, ya del ramo me solté. Soy luna en mi noche, que brote, solo que aflore, cantando libre el corazón, brillará en mi pecho.
gracias por seguir con nosotras. Y bueno, seguimos con la Ale. Y la Ale, bueno, ahora viene un paso bien importante, porque es cuando ya yo sé que tengo un miedo, ¿cierto? Y no puedo solo. Entonces quiero, Ale, que nos ayudes en esa parte. ¿Qué es lo que sigue después de eso cuando me doy cuenta que ya es un miedo que me desborda, ¿cierto? Que no puedo solito y que necesito ayuda. Bueno, mi área es el área alternativa. Tengo que ver con las terapias alternativas, principalmente Reiki y otras terapias. Pero lo principal es cuando el miedo es crónico, ya es algo que te supera o supera al resto, los que viven contigo, tienes que ir a un profesional, o sea, psicólogo. Ajá. Y en un caso muy grave el psicólogo te derivará a un psiquiatra y ahí se verá algo farmacológico. Pero en general los miedos se pueden tratar, digamos, en forma personal. Es un trabajo muy personal, es irse para adentro, ¿ya? Krishnamurti decía, cuando tú observas, viene el silencio, pero es el silencio que llama a la calma. Cuando tú estás frente a la naturaleza, de repente observas y dejas tu mente en blanco y te conectas contigo mismo, contigo, con la naturaleza. En el fondo, eso es lo que tú tienes que hacer, conectarte con tu miedo, reconocerlo, conectarte y trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja? A través de la calma. Tú le proporcionas calma. Estamos en un mundo donde tenemos muchas cosas, sobre todo ahora tenemos acceso a muchas terapias. Hay muchas formas de poder ayudarnos. Por ejemplo, está el earthing. Si te hace sentido, puedes salir con los pies pelados, a caminar sobre el pasto, andar en la naturaleza, sentirte conectado con la madre tierra. Ya, pero Ale, después que cierto, estamos con un profesional, después vienen todas estas cosas que son complementarias, ¿cierto? Sí. Que nos complementa, ¿cierto? Este tratamiento que yo tengo cuando mi miedo es tan fuerte. Entonces tú me contabas que podemos salir al parque, que nos podemos conectar, ¿cierto?, con nuestro silencio, y también contarles que también nos podemos conectar con la meditación, que es súper buena también. Claro, lo básico de esto es entender que cuando tú estás en miedo y en miedo permanente, estás en el futuro, te sales de tu presente. ¿Ya? Eso es en el aquí y en el ahora, o sea, te tienes que volver. ¿Y cómo vuelves? ¿Sí? A través de la meditación, o sea, tratando de reconectarte de alguna manera que te haga sentido. Ya. Que me haga sentido, que me dé la tranquilidad que necesito, ¿cierto? Claro. Y como terapias como el Reiki, que te proporciona una paz, una tranquilidad, un descanso en el cual tú puedes reencontrarte contigo mismo. Las meditaciones son muy favorables. Son muy buenas, sí. Sí, porque te llevan a tu yo. Sí. Y te permiten tratar aquello. Sí, y lo otro es dejar de tenerle miedo al miedo. O sea, si tú te vas para adentro, nadie te está viendo. No tienes por qué tener miedo de encontrarte contigo mismo. Generalmente somos mejor de lo que nosotros creemos que somos. Entonces, una vez que te encuentras contigo mismo, tener ese diálogo y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? Tengo este miedo. Me estoy anticipando, me estoy saliendo, si fuera esto, si pasara esto otro, si pasara aquello, es una cosa tremenda. Ese es cuando, por ejemplo, yo medito mucho, entonces me pasaba mucho que cuando estaba en la meditación, ¿cierto?, me venían todos estos pensamientos, los mismos que tenía que dejar. Entonces era como, ay, lo estoy haciendo pésimo, porque en realidad la idea es no pensar en eso, ¿cierto? Entonces la meditación es una buena técnica, pero también hay que entender la meditación, y eso es lo bonito que tiene, que no necesariamente, o sea, de primera no lo vas a lograr, hay que ser constante y hay que llevar también un tiempo, ¿cierto, Ale? Porque si no, si yo creo que con esto, con la primera meditación, esto va a funcionar, no, entonces tener una constancia y no dejar, ¿cierto?, todas estas cosas porque creo que no está funcionando. Lo que pasa es que la meditación, aparte de ser una práctica, es algo que hacemos a menudo y no lo sabemos.
No necesitas ser un budista, un monje, Sí. para poder meditar. Sí. No necesitas tampoco, si no tienes el tiempo, estar en la posición para meditar, sino que puedes hacerlo cuando estás haciendo otras cosas, Lo que estás quieras, solo contigo mismo. sí. La meditación es conectarte contigo mismo, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, quererte a ti. De ahí parte el amor hacia uno, parte el amor hacia los demás. Además, Entonces, sí. Entonces es un mito esto de la meditación, porque muchas personas dicen, ay, no, es que meditar yo no tengo tiempo. No, ¿cierto? Porque son 5 minutos dedicarlos a uno. 5 minutos. Y si lo hacen diariamente, se van a dar cuenta lo que los ayuda. claro, bueno, es que son 5 minutos, a veces menos, a veces un poco más. Claro. Puede ser en medio de una canción que te gusta, que no necesariamente es una canción zen, sino que algo que te guste. La música te trae cosas. Sí. La aromaterapia también es una ayuda, pero eficaz. Eficaz, porque te trae otras sensaciones, te lleva a la relajación, te lleva al estar contigo mismo y a través de sensaciones, ¿ya? Está el tratamiento con las piedras, está tanta cosa que se puede hacer que te haga sentido. Tiene que hacerte sentido. Sí, pues te tiene que gustar. Claro. Como también todo lo profesional. Yo siempre he dicho, cuando uno va también y busca algún profesional, también te tiene que dar esa tranquilidad como lógico, y las terapias también tienen que ser igual. Porque si a mí no me funcionó con una, ¿cierto? No voy a cortar todas las terapias complementarias, al contrario, porque en una de estas terapias me va a ayudar y me va a poder ser un complemento, ¿cierto?, con lo otro que tengo. Mira, no todo es para todos. Claro. Porque si fuera así, los caminos estarían completamente llenos y no podríamos transitar. Entonces, tienes que buscar lo que te hace más sentido. Hay gente que es súper concreta. Sí. ¿Ya? Hay gente que es súper concreta y que le va bien una reprogramación, neurociencia. Y hay Las gente que constelaciones es más también, mística claro. y más esotérica, en la cual simplemente, inclusive, puedes hacer decretos, como decir, esto no lo pedí, no me pertenece, lo devuelvo al lugar de donde vino y lo manejo de la mejor manera posible. Estoy aquí yo. Sí, me encantó eso. Y eso es es también constante, ¿ah? O en ese minuto también, cuando uno siente como ese miedo, ¿cierto? Entonces, conectarse con eso, yo sé que es difícil, porque mucha gente me dice, o sea, claro, cuando estoy ¿cierto?, con ese miedo, yo no voy a pensar en respirar, por ejemplo. Pero sí lo pueden hacer y eso va a ser lo más efectivo. En ese minuto, claro, es súper complicado, pero después cuando ya pasa así como lo más fuerte, que empiecen a tomar el aire, ¿cierto, Ale? Que empiecen a conectarse con la tranquilidad, con esto que la Ale nos dice, que es un decreto súper bonito y que nos va a ayudar. Así que si después lo quieren, no hay problema, yo se los mando, se los escribo, o la Ale nos ayuda en eso para que nos ayude a decretar, ¿cierto? Para calmarnos, para Mira, relajar. la razón te pertenece, todo es mente, la razón te pertenece. Sí. Por ejemplo, yo tenía una persona amiga de mi mamá, la verdad, es que nos tocó estar en un temblor, un terremoto, fue hace muchos años, y se paró y se desmayó. Y quedó en manos de nosotros, tratando de llevarla a alguna parte, tratando de ayudarla. Se perdió el terremoto en el fondo, quedó ahí. Cuando se despertó dijo que era terrible, que ella siempre se desconectaba, entonces le dije yo, ¿qué es mejor? ¿Que te desconectes o que sepas cómo reaccionar? Para ver si realmente se va a venir algo encima, te va a pasar algo, o prefieres desconectarte y quedar en manos de los otros sin saber qué te va a pasar. Oye, una buena pregunta para los que les tienen terror a los Claro, temblores. entonces, Y nosotros que somos sísmicos, imagínate. Yo, si tú me preguntas, yo me desconecto. Así. No Pero importa. hay gente, bueno, ella lo pensó, lo meditó, dijo que le habían dado muchas vueltas porque le llegó a la razón y con el tiempo nunca más se desmayó. Gritaba todo lo que tú quieras, corría para acá, para allá, pero por lo menos podía reaccionar.
Ya, pero por lo menos no quedaba así como una piedra inerte y en manos de otro. Dijo que había sido lo mejor que le podía pasar porque mientras más fue creciendo en edad, menos miedo le tenía ya a todo ese tipo de cosas. Bueno, Pues, esos miedos son, bueno, no sé, yo la verdad es que me dio mucha risa porque efectivamente conozco a mucha gente que arranca y que corre para todos lados y que no sabe qué hacer y al final también, claro, es difícil poder, está temblando, voy a respirar, o estoy temblando. Por eso te decía yo, Ale, yo prefiero así ya, me desmayo, listo. no. Me voy a un lugar seguro, me desmayo y listo. Tienes el caso extremo de mi mamá. Mi mamá empezaba a mirar así como a dónde tenemos que estar, qué se va a caer, se paseaba por todos lados, no le pasaba absolutamente nada. Tampoco creo que sea la mejor manera. Si tiene que haber un mensaje de alerta que te diga aquí puede pasar algo, pero tienes que saber reaccionar. Sí, eso. Por favor, no. La verdad es que la idea de esta conversación de los miedos y sobre todo de estos miedos que nos pasan habitualmente porque somos un país tan sísmico, ¿cierto? Nos podemos reír, yo sé que salen en todos los lugares que los chilenos somos, pero nos reímos, si no es un 8.8, ¿cierto? Para nosotros es un temblor, pero sí efectivamente hay que tomarlo bien, hay que saber qué hacer, hay que buscar, ¿cierto? La forma de poder... Ahora eso es un miedo real. Sí, es un miedo real. No es que yo ahora, me lo dime imagine. Tú, cuando chico te decían, oye, ten cuidado con esto, y de repente tienes miedo a cosas que no son, porque cuando chico te decían, no, cuidado con aquello, cuidado con lo otro, cuidado con aquello, o viste películas donde los violines y los gatos y las cosas te daban miedo, entonces tú sientes violines y gatos y ya te da miedo. Entonces, eso son programaciones que no debieran estar, claro. son irreales. Sí, po. Irreales. Hay gente que no va al cementerio, pero si tú lo ves desde el lado ya adulto, tienes que poder entender. Sí, tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar nuestros miedos, sobre todo en eso, vuelvo a decir, porque somos un país sísmico, entonces hay que trabajar en eso. Ahora, hay personas que sí, que les cuesta, sí, pero hay que siempre seguir trabajando porque es la manera que nosotros también no le damos trabajo, ¿cierto?, a los que están al lado de nosotros, porque imagínate... Mira, la verdad es que... Estar ahí y no sé, desmayarte, claro, sacaste a todo el mundo del temblor, ya nadie se acordó, se acuerdan de ti nada más, pero es un tema. Así que bueno, pero ya sabemos que tenemos que trabajar en nuestros miedos, ¿cierto? Hacerte con amigo de tus miedos. Ya, hacerme amigo de ellos. Claro, tienes que hacerte amigo de tus miedos. Y meditar, eso te ayuda, la calma es lo máximo, lo que te puede ayudar. Y conectarnos, ¿cierto?, con nuestro yo, con nuestro miedo, como dice la Ale, y mirarlo, ¿cierto? Eso es súper bonito. Cuando miramos nuestro miedo y somos capaces de decirle, ¿sabes qué? Agradezco, porque eso es lo que hay que hacer, y decirnos, lo agradezco, pero ya no te quiero. No te necesito. No te necesito. Son cosas que tú cargas y que te pesan. Claro. Tienes que dejarlas atrás porque en un momento sirvieron, ahora ya no. Ahora ya no. Bueno, y te pedimos, Ale querida, porque ya está acabando nuestro diálogo de almas, y te pido un mensaje para esas personas que tienen esos miedos. No hay nada que sea superior a ti. ¿Ya? No hay nada ni nadie. Tú no eres superior a nadie, nadie es superior a ti, vivimos en este mundo y los miedos están en el terreno de lo mental, están en el terreno de lo que no es real. ¿Ya? Tú los manejas, tú los archivas, tú les das la importancia que tienen. Quita la importancia y vive mejor, vive el día a día, vive más. Solamente bendiciones para todo aquello. Muchas gracias, Ale. Y bueno, y muchas gracias por estar, por haberse quedado con nosotros en este diálogo de almas. Y bueno, Ale, como siempre, espero que puedas seguir viniendo a nuestro programa con otros temas, hay tantos temas a conversar que podemos también ayudar. Si ustedes necesitan algún tema en especial que podamos ayudarlos, por favor nos escribes y lo vamos a tocar aquí en
diálogo de almas. Así que un abrazo, que estén muy bien. Bueno, y espero les haya gustado el tema de los miedos. Ya hay que trabajar en eso. Y nuestra última sección de nuestro programa es Mujeres Creativas. ¿Se recuerdan? Hemos conversado y le hemos comentado acerca de esta sección que es tan bonita porque vamos a hablar de mujeres, artistas, escultoras, escritoras, que no han sido muy conocidas, pero en este caso sí es más conocida que otras. Así que, mujeres creativas. Bienvenidos y bienvenidas a la sección Mujeres Creativas. Una vez más, en este espacio vamos a recordar y a redescubrir a aquellas mujeres que han sido artistas, escritoras o con oficios creativos que han marcado la historia de Chile, pero que quizás no son realmente tan conocidas. El día de hoy vamos a recordar a María Luisa Bombal, una escritora que marcó el siglo XX en la literatura y específicamente en la narrativa. María Luisa nació en Viña del Mar en 1910. Desde pequeña que tuvo gran interés por la estética, la literatura, el arte, lo cual le llevó a posteriormente estudiar en París, Francia. Fue allí donde tuvo un contacto directo con todos los movimientos de vanguardia, de los cuales se empapó enormemente. Después, en Argentina, se metió de lleno a todos los círculos intelectuales de la época, incluso los más reconocidos. Siendo así, tuvo contacto directo también con Jorge Luis Borges, entre otros escritores. Su vida y en realidad también su literatura están empapados de una pasión, intensidad y de episodios muy turbulentos, los cuales también se ven sumamente reflejados en su escritura. La obra de Bombay se caracteriza por ser poética, intimista y fundamentalmente innovadora. En un contexto literario en el cual el realismo social predominaba, Bombay se fue a aquello más fantástico, onírico, aquello más subjetivo. Siendo así, intentó darle voz a aquellos deseos, frustraciones y elementos más ocultos de la mujer y la relación que tienen con el amor y la muerte. Entre los libros más reconocidos de María Luisa se encuentran La última niebla de 1935 y La amortajada de 1938. Se considera que es una pionera en el uso de lo que nosotros llamamos posteriormente realismo mágico con las novelas y cuentos de Gabriel García Márquez. Esto más que nada porque tiene estas características oníricas, fantásticas, que de alguna manera nos recuerdan aquel concepto. También es importante señalar que los personajes de María Luisa siempre están en un bucle entre la realidad y lo ficticio o lo onírico también. Hoy quiero recomendarles especialmente La amortajada. En esta historia vemos a una mujer que está en su lecho de muerte, la están enterrando, y comienza a revivir los momentos más importantes de su vida, en una prosa poética sumamente sensorial y que comienza a dar un paseo por la reflexión de temáticas sumamente importantes como lo femenino, la muerte, la vida, el amor y las relaciones interpersonales. Es una prosa poética que marca un sentir, una sensación y que nos da cuenta de cómo era ser mujer en ese tiempo. Les invito a escuchar un fragmento de esta narración. Dice así. Yacía ella tan inmóvil que parecía dormir, pero desde esa quietud total, su pensamiento iba y venía como una llama temblorosa, iluminando los rostros de quienes la rodeaban, recordando lo amado, lo perdido, lo nunca alcanzado.
El pasaje que acabo de leerles resume bastante bien cuál es la narrativa de María Luisa. Es una mezcla, una conexión entre lo real y lo onírico, aquello que es fantástico, pero al mismo tiempo bastante realista. Siendo así, como pueden observar, esta mujer desde su muerte, desde propiamente tal el entierro que ella está teniendo, comienza a hablar acerca de su vida, comienza a reflexionar acerca de la misma y nos comienza a hablar en una transparencia, en una trascendencia de lo que significa finalmente la vida. Sabemos, sin barreras temporales, sin barreras biológicas, qué es lo que nos está diciendo, cuáles son sus frustraciones, cuáles fueron sus deseos y cuál es ese momento en el que comienza efectivamente a tener voz en su propia muerte. Y esto fue Mujeres Creativas. Espero haberles podido dar una imagen más acabada de quién fue María Luisa Bombal, que puedan darle una mirada a esta literatura femenina visionaria y que sin dudas marcó un antes y un después en la literatura chilena. Bueno, ¿qué les puedo decir? Les quiero contar, y parece que ya lo había dicho, que Mujeres Creativas los hace mi hija y mi hijo también, así que orgullosa de ellos dos. Y se nos acaba el tiempo. Así es de rápido, así que quiero agradecer enormemente que hayan estado con nosotros en este encuentro de almas, tu espacio para conectar, sentir y pensar en ti. Los días viernes a las 14 horas es la repetición de los capítulos. Así que los invito, si es que tienen por ahí un ratito, y si no, también lo pueden ver por YouTube. ¿Ya? Agradecida y nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas. Chao, chao. Que Dios los bendiga. En el susurro del viento hay una voz que invita a sanar con luz y con amor. Hierbas, saberes, raíces del sol, la tierra nos guía hacia un mundo mejor. Encuentro